Sabemos que el día de la venida del Señor es un hecho inminente, pero el día y la hora nadie lo sabe. Esas fueron las palabras de Jesús. El día y la hora de la venida de Cristo nadie lo sabe, solo el Padre está en los cielos. Pero Jesús nos dejó señales de su venida, ¿verdad? En Mateo 24 dice la Escritura en el versículo 7, guerras, pestes, hambres, terremotos. Amén. Pero se va a dar algo bien peculiar en ese tiempo, y es que va a predominar mucho el engaño, el espíritu de mentira, el espíritu de error, el engaño. Eso dice en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe, porque el enemigo, ese es su trabajo, engañar. Él va a trabajar mucho para hacer que el cristiano deje de ser cristiano. Él no se va a preocupar por aquel que no es cristiano, que ya lo tiene en sus manos, que lo tiene atado con un vicio, que lo tiene atado con la inmoralidad, que lo tiene atado con la corrupción. Él no se va a preocupar por esta gente que ya está en sus manos. Él se va a preocupar y se va a ocupar del pueblo de Dios, a quien va a tratar de ¿qué? De engañar. Pero gracias a Dios que la verdad está en nosotros, que es Cristo, y debemos confiar en Él, que Él nos va a ayudar. Pero es importante que notemos que, aparte de estas señales que menciona Mateo 24, se va a dar un pecado que va a ser una señal también para todos nosotros, y que va a ser como una plataforma para que el hombre de pecado, el anticristo, se manifieste en el mundo entero, y es el pecado de la apostasía. Creo que ya ha oído hablar usted de esa palabra, es la apostasía. Entonces quiero que busquemos en 1 de Timoteo 4, versículo 1. 1 de Timoteo 4, versículo 1. Dice la Escritura de la siguiente manera: pero el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, está con mayúscula, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos, gracias a Dios que no dice que todos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada su conciencia. Entonces nos está hablando claramente la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿qué? A espíritus engañadores, a espíritus de mentira, tomando doctrinas de demonios, que son llevados por hombres hipócritas, por hombres que tienen su conciencia completamente cauterizada, está quemada, no tienen conciencia, y están siendo un instrumento del enemigo. ¿Para qué? Para afectar a los verdaderos creyentes. El enemigo va a usar a este tipo de personas, falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos hermanos que se van a introducir en las iglesias. ¿Para qué? Para minar el corazón y la mente de los cristianos y hacer que el cristiano deje de ser creyente. ¿Oyeron eso? Y se vuelva creído. Deja de ser creyente, un cristiano en Cristo, un creyente de Cristo. ¿Para qué? Para negar a Jesucristo y después convertirse en un blasfemo que no cree en lo que antes creí. Entonces vamos a hablar acerca de eso. Esta es la primera parte, la segunda parte va a ser el otro domingo. Y le vamos a dar continuidad a este tema. Entonces, definamos lo que es esta palabra y la definición etimológica de los conceptos que tiene esta expresión.
Etimológicamente en el Nuevo Testamento, en el griego, en esta porción que Pablo le escribe a su hijo en la fe, a Timoteo, se usa el verbo apistemi. Este es el que usó Pablo aquí. Y esto es una palabra compuesta que significa mantenerse apartado. Amén. Mantenerse apartado. Hoy cuando nosotros guardamos la distancia nos mantenemos ¿qué? Apartados, ¿verdad que sí? Pero verdad que a veces se le olvida a uno. A veces parece que todo es normal, ¿verdad? Cuando usted va a hacer cola en el supermercado, ahí están las marcas para que usted se pare, ¿verdad? Y guarde ¿qué? El distanciamiento, esté apartado, porque si allá adelante está uno que está con esa enfermedad que está de moda hoy, se la puede pasar a usted. Igual en algunos centros comerciales, en las bancas hay unas marcas, ¿verdad? Para que usted no se siente donde está esa marca, no sé si se han fijado. Pero aquí la gente no le importa. Aquí como que nos falta mucha educación. Yo creo que aquí necesitamos que en esos lugares, en vez de una marca, una estaca esté puesta ahí, porque si esta es de estaca, no se sientan. Porque aquí si no es el garrote, no entendemos, ¿verdad? La gente no respeta, no tiene, miren, una conciencia, no tiene educación, y la gente rápidamente está afectada. ¿Qué es lo que haría usted si está en la fila para pagar en el supermercado, que a veces se llena, y de repente el que está adelante empieza a toser, que siente usted que se le salen los bofes, o sea, los pulmones? ¿Qué hace usted? La mayoría, bueno, ¿sabe qué es lo que hago yo? Mire, me doy la vuelta y me voy a buscar otra caja. Porque hay gente que es inconsciente y está bien mal de salud y se va a esos lugares públicos. Aquí me he fijado que la vez pasada que predicaba y tosió alguien por allá, quizás un poco de saliva se le fue por allá, o algún hilo de la mascarilla se lo tragó y tosió, y todos volvieron a ver quién es. Todos volvieron a ver para allá, dejaron de ver aquí, poner atención, por ver quién era el que estaba tosiendo. Entonces, ¿qué pasa cuando se dan esas cosas? Uno toma sus medidas, y mire, uno se aparta. Entonces, eso significa aquí esta porción, mantenerse apartado. Viene de dos palabras, apo, que es un partitivo, o sea que separa, y el otro es istemi, que significa estar de pie, apartarse. Eso es lo que significa esta palabra aquí. Y el nombre apostasía también, directamente, que aparece en 2 Tesalonicenses, mire ahí cerquita donde estamos. Ahora voy a darle vuelta a la página. 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo del 1 al 3, vuelve a aparecer esta palabra, escribiéndole Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y les dice, leamos del versículo 1 para que podamos saborearlo mejor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿saben que eso lo vamos a tener? Jesús viene y nos vamos a reunir con Él. ¿No le gusta eso? A mí sí me gusta. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os escandalicéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hay personas que se han dado a la tarea de poner fechas de la venida del Señor. Y aquí nos está diciendo Pablo que tengamos cuidado, no nos vayamos a dejar sorprender de personas que están poniendo fechas del día que el Señor va a venir. Tengamos mucho cuidado, eso es un engaño. Porque no hay ni fecha ni hora, solo Dios la sabe. Y eso es para que todos estemos listos, porque puede ser ahora. ¿Oyeron eso? Puede ser en media hora, puede ser hoy en la tarde, puede ser hoy en la noche, nadie sabe. Pero el cristiano debe de estar listo siempre. Amén. Y hay otros que también dicen que ya no va a venir, esos son más atrevidos. Otros dicen, no, si el Señor ya no va a venir. Tengamos mucho cuidado con esas cosas que oímos. Y dice el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Oyeron eso? Dios no quiere que nos seamos engañados.
Por eso nos ha dado el Espíritu Santo, para que la verdad de Dios esté en nosotros, y nos ha dado la palabra para que nadie nos engañe. Pero muchas veces engañan a las personas porque nos descuidamos. Dice, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de ¿qué? De perdición. Aquí la apostasía significa el abandono, oiga bien, el abandono y el rechazo de la fe en Cristo. O en otras palabras, alguien que profesó la fe cristiana, el enemigo lo va a engañar de tal manera que, ¿sabe qué? Le va a dar la espalda al Señor Jesucristo, le va a dar la espalda al Espíritu Santo, le va a dar la espalda a la iglesia, le va a dar la espalda a ministerios que ha tenido, y se va a volver a la mentira, se va a volver al error, y va a dejar de ser un cristiano creyente para ser un no creyente. Este señor llamado James Kramer afirma que apostasía se usa en el sentido de pasar a un estado de incredulidad. Y esto implica, dice, la disolución de la unión con Dios que subsiste por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Y le pongo un ejemplo. Por ejemplo, el matrimonio. ¿Cuántos están casados aquí? No tengan miedo, ya ven, un miedo que le tienen al matrimonio, ¿ve? Dios, ya firmaron, ya estuvo. Que a los solteros les hablen de matrimonio es un gran susto, ¿ve? Y por eso en las oficinas o en los trabajos, te vas a casar y ya lo pensaste bien, como que es algo malo, pues. Ya lo pensaste bien, no, tened cuidado. Claro que uno tiene que abrir bien los ojos antes de casarse, y después hay que cerrarlos, porque ni modo, ¿qué vamos a hacer? Porque es algo bien delicado, es algo bien importante, es algo especial que Dios ha creado para el hombre y para la mujer. ¿Amén? Pero ahora hablar de matrimonio es como que es un espanto que se oye, y la gente se asusta. Llega la hija, me voy a casar, mamá. ¿Y para qué te vas a casar? Pues ella le dice eso porque no le va a ayudar, ¿verdad? Pero sí, siempre le va a ayudar. Pero lo que pasa es que va a tener otras responsabilidades. Pero ¿qué pasa? Vienen al altar, ¿verdad? Vienen bien enamorados los dos, ¿verdad? Que hasta se les ve el hambre si no está ella cerca. Se les ve el sueño si él no está cerca. Y vienen y deciden unir sus vidas para siempre. Pero ese para siempre llega a los 2 años. ¿Y qué pasó con ese amor, pues? ¿Qué pasó con esos votos que se hicieron aquí de que se iban a amar a pesar de todo? No, es que ya no la quiero. ¿Cómo que es una cosa que vas a comprar una camisa? Que ya no quiero esta camisa. No, no se trata de eso. Pero estas personas, según lo que da a entender esta palabra, son personas que le van a dar la espalda después a Jesucristo, negando la fe en Él. Podemos decir que según esta porción de 2 Tesalonicenses 2, versículo 3, que los apóstatas le darán la más cordial bienvenida al hombre de pecado, a la bestia o al anticristo. Por eso ustedes van a notar eso, ese trabajo del diablo, dividiendo iglesias, dividiendo matrimonios, dividiendo familias, dividiendo empresas, trabajos, porque esa es su labor, meter el engaño y dañar todo aquello que le dé la honra, la gloria y la alabanza al Señor. Ahora veamos por las causas por las que la gente se va a desviar. ¿Okay? Eso lo hemos visto desde el Génesis hasta este día. Israel, el pueblo de Israel, es el ejemplo para nosotros. Veamos en 1 Corintios, ahí cerquita, en el capítulo 10. Capítulo 10 de 1 Corintios, busquen ahí.
Vamos a leer del 1 al 6. Fíjate bien. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, dice el versículo 1, ¿verdad? No quiero que ignoréis. La persona que ignora fácilmente es engañada, ¿verdad que sí? Una persona que no sabe leer y escribir fácilmente pueden, ¿qué? Engañarla. Entonces, una persona ciega también fácilmente puede ser engañada. Y nos dice aquí a nosotros, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, o sea, estaba hablando de los ancestros de los judíos, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando del momento cuando ellos salieron de Egipto. Había una nube en el día que les daba sombra, y en la noche esa nube era una columna de fuego que los protegía de los animales, y pasaron el Mar Rojo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, eso fue como el bautismo en agua que usted tuvo aquí. Y todos comieron el mismo alimento que espiritual, o sea, el maná que cayó del cielo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque cuando Moisés golpeó la roca que no tenían agua y tenían sed, esa roca brotó el agua que hasta ahora sigue brotando, y es un tipo de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Ve el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. De la mayoría de ellos Dios no estaba contento con ellos, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Toda una generación de 18 años para arriba murieron en el desierto. Y dice después, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para quienes, hermano, ¿para quiénes es este ejemplo? Para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 de ellos. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, vea lo que dice el versículo 11, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Todo ese pueblo, cuando salió de Egipto, recibieron las bendiciones de Dios. Incluso estando en Egipto, vieron la mano de Dios. Pero de la mayoría no se agradó Dios. ¿Por qué? Porque sus corazones ya estaban contaminados, hermanos. Habían vivido más de 400 años en Egipto, y dice bien ese proverbio, el que anda entre la miel, algo se le pega, ¿verdad? Si no, piense un ratito. Usted pone la televisión y sale un musicón ahí. No es música cristiana, es música del mundo. Usted lo cambia y sigue viendo otras cosas. De ahí se levanta porque quiere beber agua, y al rato en la mente está, miren, reproduciendo, recordándole esa canción. Y usted, es que esa canción es bien pegajosa, ¿verdad? ¿Le gusta allá adentro? Le gusta. Pero es una canción que no alaba a Dios. Amén. Pero todo eso, mire, se le pega. Por eso nosotros no debemos contaminar nuestra mente y nuestro corazón oyendo cosas que no deberíamos de oír. Israel pereció, ¿por qué? Porque se volvieron idólatras, codiciosos, inmorales, rebeldes, murmuradores, contenciosos, y le faltó la fe para entrar y recibir la promesa de la herencia de Dios de la tierra prometida. En otras palabras, la carne y el mundo les atraían tanto que eso fue suficiente como para darle la espalda al Señor. Solo imagínense, pónganse a pensar.
¿Cuántos creyentes de San Miguel cree que estarán ahorita de camino para ir al estadio Cuscatlán a ver el partido del Águila? Y si preguntan en los altavoces del estadio, levanten la mano todos los creyentes que están, un montón van a levantar la mano. Y van orando para que gane su equipo. Y aquellos otros están orando allá también para que gane el equipo de ellos. A ver cómo van a salir. Y lo más triste es que hagan este viaje, dejen de venir a adorar a Dios. Y les dan una buena tunda, igual que los santanecos, y vengan llorando desde allá. Y van a sentir tan largo el camino desde allá hasta San Miguel. Enojados, frustrados, con hambre, llorando porque no tienen, por alguien con quien no tiene que llorar. Algo insignificante. El Salmo 106 nos da un resumen de esto. Busquen el Salmo 106. Vean lo que dice aquí el Salmo 106. Leamos desde el versículo 7, miren. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Versículo 7 dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas y no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. O sea que estando en Egipto, hermanos, después que salieron, ellos no entendieron lo que Dios estaba haciendo. Y eso que se dieron cuenta que Moisés llegó en el nombre de Jehová a sacar a ese pueblo de la esclavitud, porque Dios había llegado sus voces de auxilio hasta el trono de Dios, y Dios decidió sacarlo ya y mandó a Moisés. Y Moisés se atrevió a decirle: Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y Dios le dijo que iba a ir con él. Y de esa manera, hermanos, el corazón del faraón fue quebrantado a través de todas las plagas que cayeron, no, a través de una, la muerte de su hijo primogénito. Porque ya habían caído todas las otras plagas y el corazón de él se iba endureciendo más y más. Y los judíos vieron todos esos milagros. El granizo que caía como pelotas de fuego y que terminó de destruir todas las cosechas. La langosta que llegó a comerse todo. El agua que se convirtió en sangre. Los 3 días de oscuridad que nadie podía moverse y pasaron sentados en sus casas 3 días porque no podían ver nada. Era oscuro 3 días, pero en Israel había luz. ¿Qué les parece? Milagroso todo eso. Pero ellos no entendieron eso, no entendieron lo que Dios estaba haciendo. Y por eso se rebelaron contra Dios. En el versículo 13, ¿qué dice? Versículo 13. Bien pronto se olvidaron de sus obras y no esperaron su consejo. Se olvidaron de todo lo que Dios había hecho por ellos. ¿Para qué? Para que el faraón al final les dijera: miren, váyanse de aquí, no quiero verlos aquí a ninguno de ustedes. Y todos tuvieron que salir en victoria de Egipto. Versículo 14 dice: se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. ¿Qué le parece? Moisés en la cumbre del monte hablando con Dios y ellos en un gran carnaval allá abajo, celebrando que habían salido, adorando a una imagen, un ídolo que tenían ahí, que habían hecho con la indemnización que les habían dado, porque el oro que les dieron los egipcios cuando salieron, todas las prendas que les dieron, fue una indemnización que Dios ordenó que los egipcios tuvieran que darles a ellos. ¿Y para qué lo ocuparon? Para botarla haciendo una imagen. Esa es ignorancia, ¿verdad? Y eso les afectó grandemente porque se entregaron a sus deseos carnales. Versículo 16.
tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. ¿Tuvieron envidia de qué? Del liderazgo. Como que es una gran ganga, ¿verdad? ¿Cree que es una ganga, un liderazgo así como el que tuvo Moisés? Donde todos lo rechazaban, bueno, no quisieron matarlo, pues. ¿Cómo que él tenía la culpa de todos los problemas que ellos tenían? Quisieron matarlo. Y mejor Dios le dijo, mira, quítate que los voy a quemar a todos estos, te voy a dar un pueblo nuevo. Como quien dice, gente que piense, gente que entienda, te voy a dar. Pero ¿qué hizo él? Empezó a orar y a interceder para que Dios no hiciera eso y que mejor que los perdonara a ellos. Y tenían envidia de él. Muchos querían estar en el lugar en donde él estaba, pero no saben que Dios es el que llama, no depende del que quiere ni del que corre, sino que de quien Dios tiene misericordia. Versículos 19 y 20. Hicieron un becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, y así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Se volvieron, ¿qué? Más idólatras que antes. Habían visto el milagro en el monte del Sinaí, que la tierra temblaba, que Dios hablaba, que el fuego de Dios estaba en la cumbre del monte, y tuvieron miedo y por eso mandaron solo a Moisés que hablara con Dios, porque sabían que si se acercaban más se iban a morir. Pero de repente estaban ellos adorando a lo que no es Dios. Y en el versículo 24, pero aborrecieron la tierra deseable y no creyeron a su palabra. ¿Qué significa esto? No tuvieron fe, no tuvieron confianza en Dios que Él pudiera llevarlos a todos ellos a la tierra prometida. Y en el versículo 25, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Se volvieron murmuradores contra Dios y contra sus siervos. Y Satanás usó, miren, toda esa situación carnal y la influencia del mundo, porque ellos decían, queremos volver a Egipto mejor. Era mejor allá donde estaban. Un tipo del mundo es Egipto, de donde nosotros salimos, de donde Dios nos sacó, de la influencia de este mundo, que ejerce presión sobre las personas, que afecta a todas las personas y que muchos siguen las corrientes de este mundo. Entonces el enemigo usó todo esto para hacer que ellos le dieran la espalda a Dios, engañándolos hasta este día, y lo sigue haciendo en la iglesia. Por ejemplo, la iglesia de Corinto, en el capítulo 5, del 9 al 12, una iglesia que consentía la inmoralidad. Había mucha inmoralidad ahí y ellos consentían que hubiera pecado de inmoralidad ahí. En la iglesia de Éfeso se caracterizaron por ser ignorantes y duros de corazón, a tal punto que el amor de ellos se enfrió, dice en Apocalipsis. La iglesia de los Gálatas, desobedientes hasta nomás, no obedecían al Evangelio, arrastrados por la hipocresía, eran débiles de mente y miserables de corazón. A tal punto que Pablo dijo, yo creo que he perdido el tiempo con ustedes. Perdí el tiempo de estar predicando a ustedes y enseñándoles. Ahora le han dejado a Dios por seguir otra cosa. Los judaizantes llegaban y los engañaban y ellos empezaban a hacer las cosas que los otros estaban haciendo. Y de esa manera el ejemplo de Israel nos sirve a nosotros para que tengamos cuidado, porque Satanás anda suelto y él anda con la mentira y el error buscando a quien va a afectar. Ahora veamos el resultado de caer en este pecado, y como les digo, va a ser la antesala para que el anticristo se manifieste. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel 18. Aquí Israel sigue con los mismos problemas de siempre. Israel 18, versículo 25.
el 25 dice, y si dijeres, oiga bien, y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, dice el Señor. ¿No son vuestros caminos los que están torcidos? Y hay una pregunta. Ellos están confrontándose con Dios, Dios se confronta con ellos y les dice, ¿no es recto el camino del Señor? Dicen ustedes. Oigan ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos los que están torcidos? Esa es la pregunta que le hago a usted ahora. ¿Son torcidos los caminos de Dios para usted? Ese es el concepto que usted tiene. Esa es la perspectiva que usted tiene de los caminos de Dios. No es al revés, que los caminos que nosotros escogimos son los que están torcidos. Versículo 29 en adelante. Del 29 al 32, mire. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Vuelve a preguntar Dios. Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, dice Dios, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y hay una pregunta aquí. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué se van a morir? Dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Bien se decía aquí hace tiempo, ¿verdad? No sé si todavía se sigue diciendo. El que por su gusto muere, que lo entierren parado, decía. ¿Se acuerdan ustedes? Al borracho se le... Mira, deja de tomar, hombre. Te vas a dañar el hígado. Tened cuidado. De todos modos me voy a morir. Así decía la gente. Que lo entierren parado, ¿verdad? Al fumador, al drogadicto, deja de fumar. Te vas a dañar los pulmones, te va a dar cáncer, te va a dar enfisema pulmonar, tened cuidado. No, de todas maneras, nos vamos a morir, si es cierto. Todos un día nos vamos a morir. Pero ¿por qué vamos a acelerar ese día? Dígame usted. Es bueno irse cuando Dios dice que hay que irse, ¿ve? Pero cuando uno anda de adelantado le va mal. El que por su gusto muere, que lo entierren parado. Y el Señor dice, ¿y por qué te vas a morir? Pues? O sea que el resultado de la apostasía, de darle la espalda al Señor, después de conocerlo a Él, es la muerte. Y esas fueron las palabras que el Señor le dijo a Adán, ¿verdad? Mira, de este fruto no comas, porque el día que comas de este fruto, ese día, morirá. Y él comió el fruto, pero no cayó ahí con ataque. Llegó la muerte espiritual, mire. Inmediatamente, ¿qué hizo Adán? Andar escondiendo. Se apartó de Dios. Y por eso Dios le dijo, miren, fuera, se me van de aquí ustedes. Lo sacó del huerto. A él y a la mujercita. Y la mujercita, en vez de ayudarle, le echó zancadilla. Entonces, ¿el resultado qué es? La muerte. Bien le dijo David a su hijo Salomón en 1 de Crónicas 28:9, que le sirviera a Dios sincera y voluntariamente,
que lo buscara, porque si lo buscara lo iba a hallar, pero que si lo dejara, él también lo iba a desechar. Para mí el más grande de todos los apóstatas que muestra la Biblia es Salomón. Porque a Salomón le habló el Señor en 2 ocasiones. Y le dio tantas cosas. Y él le dio la espalda al Señor. Bueno, vamos a aprender de eso en la próxima. Qué terrible. En otras palabras, que este pecado puede afectar hasta el creyente más pintado que hay. ¿Oyeron eso? ¿Oyeron, hermanito? Aquel que estudió teología, aquel que sacó un posgrado en divinidad, aquel que tiene el título de divino niño, ¿no? Un montón de cosas. Todos los títulos teológicos que pueda tener, olvídese. Desde el más pintado hasta el menos pintado. El enemigo puede, ¿qué? Engañarlo, y por eso nosotros debemos tener mucho cuidado. Veamos cómo lo expresa en el Nuevo Testamento los resultados de este pecado. Busquen en Romanos capítulo 1, carta del apóstol Pablo a los judíos en Roma. Capítulo 1, desde el versículo 21 hasta el 32. Con esto vamos a ir terminando ya. ¿Listos? Romanos 1, 21. Oiga lo que dice aquí. Pues habiendo conocido a Dios, está hablando de personas que habían conocido a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí conocen a Dios? ¿Sí? Espero que así sea. Pues habiendo conocido a Dios, esta gente no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus, oiga esto, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí la palabra conocido en el griego es ginosko, que significa entender, darse cuenta, reconocer o venir a saber o a entender algo. Nosotros entendemos que no venimos del mono. Por lo menos yo no vengo del mono. Ni la hermana Olguita viene de la mona. Ni de la mona lisa, ni de la mona peinada, ni colocha. Estamos aquí por la gracia de Dios. Y Él, de lo que no existe, Dios hizo todo lo que existe para nosotros, para que lo disfrutemos usted y yo también. Amén. Entonces, y entendemos eso. Y por eso le damos gracias a Dios. Glorificamos a Dios. Y venimos el domingo con gozo aquí para adorarle con todos los hermanos. Pero esta gente no glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, vino la vanidad de su mente, le afectaron sus razonamientos y su corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Su corazón estaba lleno de tinieblas. No crean que es de este corazón. No habla del corazón aquí, habla de la mente. El entendimiento entenebrecido, como estaba la iglesia de Éfeso también. Mire, tinieblas aquí adentro, oscuridad. Y usted sabe que en lo oscuro no se mira nada. Pero cuando hay luz, cuando Dios abre el entendimiento con la luz de la palabra y del Espíritu Santo, a usted le amanece y empieza a conocer de Dios. Y esta gente no entendía. ¿Qué dice después? Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios, ¿verdad? Hay gente que la sabe toda, que cree que entiende todos los misterios que hay sobre la faz de la tierra, pero a la larga, mire, son ignorantes y no saben absolutamente nada. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de ¿qué?
y reptiles. En vez de adorar a Dios, empezaron a adorar a los animales. En muchas culturas adoran a los animales. En la India, el buey es sagrado. Y aquí es bien rico la hamburguesa, ¿ves? Pero allá no se lo pueden comer. Entonces están adorando a un ser más inferior. ¿Quién vale más? ¿Una persona o un buey? Vale más la vida de una persona y no la de un animal. Y estos empiezan a adorar a los animales, a alguien de muy baja categoría comparados con ellos. Entonces, por lo cual, dice, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué le parece? Se desviaron completamente y Dios en su sabiduría, Él de una manera judicial y permisiva les dice, bueno, ¿ustedes quieren vivir así? ¿Ustedes quieren ese estilo de vida? Sigan, problema de ustedes. ¿O no es así? Háblele usted de Cristo a un homosexual y le dice, no, yo no quiero a Cristo, yo quiero seguir mi estilo de vida. Ajá. ¿Y qué va a hacer usted? Solo orar por estas personas, ¿ves? Para que les amanezca. De lo contrario, van a, mire, a seguir. A un borracho usted puede hablarle, ya sea que esté borracho o que esté sobrio, y mire, si él decide seguir en ese estilo de vida, ahí se va a morir. Si a una prostituta usted le habla y le ministra y le comparte que Dios puede purificarla y sacarla de donde está, pero a ella le gusta estar ahí, esa vida fácil que la está destruyendo, Dios de una manera permisiva dice, bueno, siga. Dios no va a obligar a nadie. Es una decisión voluntaria de cada uno seguirlo a Él y dejar un estilo de vida corrompido y perdido para buscar una vida que agrada completamente a Dios. Y dice en el versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores y detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entregados a una mente reprobada, a una mente entenebrecida para hacer lo que no le agrada a Dios, sino que hacer todo lo malo. ¿Y saben qué dicen ellos? Nada nos va a detener. Nada los va a detener. Y reclaman sus derechos, el derecho a hacer de esa manera, y quieren vivir así, es cosa de ellos, ¿verdad? Pero Dios dice, mire, vuélvete a Jehová, porque Dios no quiere la muerte del que muere. Él quiere perdonar, Él quiere restaurar, Él quiere mostrar la verdad y Él quiere una vida completamente nueva. Amén. Entonces, esa es la obra del maligno en estos tiempos. Eso es lo que ha venido haciendo hasta este día, desde el Génesis hasta hoy. Y va a ser algo intenso en la medida que estamos llegando a los últimos tiempos y que Cristo viene por nosotros. Amén. Así que tengamos mucho cuidado,
Quedamos hasta aquí en esta primera parte. Vamos a orar. Inclinen su rostro ahí donde están. Bendito Dios y Padre Celestial, sabemos que tus caminos son rectos y que tú nos llamas a no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, sino que andemos en tus caminos. Tu palabra es verdad. El engañador, el mentiroso, el padre de mentira anda suelto. Pero tú le has dado a la iglesia el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Pedimos que nos ayudes a no apartarnos de tus caminos. Ayúdanos a estudiar la palabra, a conocer la palabra para no ser engañados. Enséñanos a serte fieles, que el Espíritu Santo desarrolle en nosotros el Espíritu, ese don, ese fruto, el fruto de la fe, que es la fidelidad de Dios. Que seamos fieles a Él, así como Él es fiel con nosotros. Todos orando en esta mañana. Quisiera preguntar si esta mañana hay alguien aquí que no es cristiano, que tal vez piensa que su vida no va a cambiar, tal vez piensa que nadie se interesa por usted, incluso le han llegado a decir que usted no vale nada, que por el estilo de vida que usted ha decidido vivir, a nadie le importa. Quiero decirle que todo eso es mentira, mentiras del diablo. ¿Hay alguien que le ama mucho? ¿Hay alguien que se interesa por usted? ¿Hay alguien que quiere hacer un cambio en su vida? Pero no lo va a hacer si usted no lo permite. Si usted voluntariamente decide que Dios haga un milagro en su vida, Él lo va a hacer. Lo ha hecho con muchos de nosotros. Que no somos lo que antes éramos, porque Él tuvo misericordia de nuestras vidas. Solo Él tiene poder para limpiarle de todo pecado y de toda maldad. Y solo Él le va a ayudar a mantenerse firme en los caminos de Dios y llevar una vida que le agrade a Él. Y va a dejar a un lado sus deseos y apetitos carnales, la vanidad de este mundo que no lleva a ninguna parte, sino que a destruirlo. Una oración va a cambiar su vida. Una decisión va a cambiar su vida. Tanto para los que están aquí como para los que nos están viendo. Vamos a orar en esta hora. Padre, dígale esto al Señor. En esta mañana, tú conoces mis caminos. Tú sabes por dónde voy. Y no voy a decir que tus caminos son torcidos, porque tú eres Dios. Y si tus caminos fueran torcidos, dejarías de ser Dios y no estamos haciendo nada. Tus caminos son perfectos, así como son tus pensamientos de paz y de bien, para que yo cumpla los propósitos por los cuales estoy aquí. Te pedimos perdón esta mañana, Señor, por todos nuestros pecados.
Pecamos en nuestra mente con malos pensamientos, pecamos en nuestro corazón con malos deseos, pecamos con nuestro cuerpo con malas acciones. Y ahora te pedimos perdón de todo corazón. Pedimos que nos limpies de todo pecado y de toda maldad. Y que Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas, ya que Él fue a pagar por nuestros pecados a la cruz del Calvario. Y a Él entregamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que nos guarde en completa paz hasta el día de su venida. Muchas gracias por amarme, Señor, y darme la oportunidad de ordenar mis pasos hoy y seguirte atentamente a ti, Señor, guiándome con el Espíritu Santo y con tu palabra, para no apartarme de tus caminos y agradarte solamente a ti, Señor. En el nombre de Jesús he orado y te pedimos todo hoy, Señor. Si usted hizo esa oración hoy, que Dios le bendiga. Lea la Biblia, ahí están las instrucciones de Dios para usted. Ore al Señor, hable con Dios así como estamos a través de la oración, y congréguese en una iglesia que creen que Jesucristo es el Señor, que creen en el señorío del Espíritu Santo, que creen en la venida del Señor y que lo preparen para el rapto de la iglesia que muy pronto se va a dar. Señor les bendiga, amados hermanos. De nuestro hermano Douglas para terminar. La segunda parte la vemos el otro domingo. Y si el Señor ha venido, se la voy a compartir allá.